Yo me quiero ocupar de tres puntos principales. Primero, las noticias. ¿Qué se debe noticiar? ¿Qué es digno de noticia? ¿Es relevante el delito como objeto de información? Y por último quiero hacer una revisión de la influencia de los medios de comunicación y sus reportajes sobre los delitos en la política penal. Entonces, para comenzar, ¿qué se debe noticiar? ¿Qué es lo relevante desde el punto de vista periodístico? Se han planteado varios modelos o propuestas de cómo analizar lo que debe ser objeto de cubrimiento informativo. En tal sentido, por ejemplo, se menciona primero que el modelo estándar de periodismo, en el que supuestamente existen unos medios que son imparciales, que no están sesgados por ningún tipo de influencia o del poder político, y que informan, digamos, todos los hechos que son socialmente relevantes sin importar las consecuencias, es decir, sin que importe si una entidad o una persona en particular es afectada como resultado de esas investigaciones. Claro, hoy en día sin duda es un modelo que es poco satisfactorio porque se es reconocido el sesgo que los medios de comunicación tienen dependiendo de quién sea el propietario de los mismos. Acá en Colombia se ve muy evidente con Caracol y RCN, ¿no? No es necesario ni siquiera mencionar quiénes son los propietarios, pero el sesgo es notorio. Otro enfoque que se ha planteado es el de el enfoque marxista y la ideología dominante, que plantea que quienes tienen el poder son los que deciden precisamente qué se noticia, sobre qué se informa, y bajo esos parámetros se dice que obviamente la información es sesgada y busca manipular a la opinión, a la sociedad, bajo la idea de que solo se informa sobre los delitos cometidos por las clases sociales menos poderosas, los delitos de la delincuencia tradicional, es decir, delitos contra la vida e integridad personal, delitos contra el patrimonio económico con afectaciones menores al bien jurídico patrimonio económico, los delitos contra delitos sexuales en términos generales, ¿no? Y claro, ¿con qué propósito se noticia excesivamente sobre estos delitos? Con el objeto de distraer la atención en relación con las conductas socialmente mucho más dañinas cometidas por las clases socialmente poderosas, pues para evitar incluso la posibilidad de su criminalización. Asimismo se plantea como otra alternativa para explicar cómo se decide que es objeto de cubrimiento informativo el modelo económico, este modelo económico que afirma pues que los medios de comunicación reportan sobre aquello que es de interés para la sociedad, pero ¿interés en qué sentido? En que la gente está interesada en conocer, porque claro, la idea de este modelo es que la gente comprará ejemplares sobre aquello de lo que quiere saber. Entonces, claro, este es un modelo y que lo podemos ver en el día a día, pues vamos, o sea, en un congreso de criminología se menciona a las Kardashian. ¿Qué tienen que ver con la criminología? Nada, pero todo el mundo sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque precisamente el proceso informativo es así arbitrario. Lo que pasa con estas mujeres es conocido a nivel mundial, mientras que, por ejemplo, hechos socialmente relevantes como matanzas, por ejemplo, ocurrido en países como Siria, etcétera, pasan inadvertidas o con una mención muy sucinta, ¿no? Fíjense que la masacre de Estados Unidos de Texas reciente tiene un gran cubrimiento informativo. Hace pocos días mataron a más de 160 personas en Siria y pocas personas o pocos medios de comunicación se ocuparon de esa noticia, que sin duda es muy relevante. Entonces, claro, el modelo económico diría solamente pongo o informo a lo que a la gente le interesa conocer. Entonces la pregunta inicial o el punto sería ya enfocándonos en el tema del delito, ¿debe reportarse el delito? Claro, bajo la idea del principio de última ratio, el derecho penal solo se ocupa de criminalizar las conductas que son socialmente más relevantes porque producen daños significativos. Entonces, bajo esa idea, en principio, no diría que el delito debe ser sujeto de cubrimiento informativo, precisamente por eso, porque son conductas que son graves, ¿no? Causan daños o conflictos sociales graves. Entonces, en principio, lo que se puede decir es que se dice que desde 1945 ha habido una tendencia en aumento a noticiar cada vez más el delito, ¿no? En este sentido, también se afirma que las noticias buscan o transmiten un sentido más emocional de la justicia, ¿no? La idea de la reparación, la justicia a la víctima, ¿no? Una visión básicamente casi retributiva de la pena, y por el contrario se olvida la información de mencionar el sentido del derecho, es decir, de qué se entiende por justicia desde la perspectiva jurídica. Asimismo hemos visto la penetración del periodismo lego, ¿no? Es decir, lo vemos en esos reportajes del periodista Soy Yo, etcétera, ¿no? Donde la gente informa, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, sobre la que le está afectando, claro, violando principios básicos del periodismo, no se contrastan las fuentes, no se verifica la información, etcétera, ¿no? Pero es un modelo de periodismo que se ha impuesto decididamente en estos días.
claro, los medios de comunicación reportan los delitos violentos porque son fáciles de informar, ¿no? Es básicamente mandar a un periodista, mira, aquí salió la imagen y si puedes mostrar lo más gráfico posible, pues es muy fácil, ¿no? En oposición, por ejemplo, a delitos como menciones de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores Intermediarios, criminalizado en nuestro Código Penal, que obviamente nadie va a estar interesado en saber cómo es que se realiza cualquier tipo de maniobra para hacer subir el precio de acciones en el mercado bursátil, ¿no? Entonces, claro, el delito violento es más fácil de informar, no requiere mayor cuestión. Fíjense en el reportero de la noche, ¿no? Que su gran labor periodística es ir con una cámara informando sobre homicidios y lesiones que se cometen en Bogotá. Entonces, claro, esta idea transmite que el delito está presente en todos los lugares y que vamos a ser víctimas prontamente de un delito, ¿no? Ahora, retomando la cuestión sobre el modelo estándar de periodismo, el modelo estándar de periodismo, como decía, puede explicar por qué se informa sobre los delitos. Claro, explica que el delito es relevante para la sociedad en la medida de que se trata de conductas que son dañosas para la sociedad. Sin embargo, no podría explicar por qué solo se reportan las noticias de los delitos cometidos por aquellas personas pertenecientes a las clases no poderosas, en oposición a la casi ausencia de información en relación con cuando los delitos son cometidos por personas pertenecientes a esas clases socialmente poderosas. El enfoque marxista nos puede dar cuenta de por qué se noticia exclusivamente sobre los delitos cometidos por las clases menos poderosas, bajo la idea de que las clases poderosas no quieren que la atención social se centre en las conductas que ellos llevan a cabo, quiere que se mantenga todo centrado exclusivamente en esta delincuencia de bajo impacto. Siguiente, por favor. Sin embargo, este enfoque marxista no puede explicar una cosa: ¿por qué la gente igual está interesada en conocer estos delitos de menor impacto, pero igual la gente quiere conocer? ¿Por qué los quiere conocer? Entonces, lo que uno puede iniciar a inferir o colegir es que sí hay un interés en la sociedad por conocer delitos, conocer sobre la comisión de delitos. Porque, claro, si no hubiera interés, pues los medios de comunicación no venderían ejemplares, es decir, no habría atracción, la gente no compraría los medios de comunicación, no compraría los periódicos, no vería noticias, etc. Entonces, lo que se puede inferir razonablemente es que la gente sí, la ciudadanía sí tiene un interés en el delito. Ahora, la pregunta es por qué la gente está interesada en conocer en el delito. ¿Es necesario conocer del delito, de la comisión de delitos, para poder interactuar socialmente? ¿O este interés obedece al hecho de que es necesario conocer qué delitos se están cometiendo para evitar ser victimizado? ¿O por el contrario es simplemente y llanamente una atracción social por el delito? Entonces, claro, lo primero es que uno, para interactuar socialmente, no necesita conocer sobre el delito. Es decir, hay muchos ámbitos de actuación social en los cuales uno no requiere saber nada sobre la comisión de delitos, como son la mayoría de ámbitos sociales. El hecho de pensar que la respuesta o el interés social está en la búsqueda de evitar ser victimizado, pues tampoco es satisfactorio. ¿Por qué? Porque obviamente esta información que se da sobre los delitos que se están cometiendo, pues eventualmente puede brindar alguna ayuda para evitarle a uno pasar por determinada zona o a cierta hora, pero solamente, digamos, ser una información limitada a delitos contra el patrimonio económico, ¿no? O de pronto delitos contra la vida y la integridad personal o delitos sexuales si se tratara de un delincuente que ha cometido de manera reiterada delitos en determinadas zonas. Pero en otro caso, pues realmente la información que se provee, es decir, esa información que dan los medios de comunicación, no le daría unas herramientas suficientes para ser victimizado. Por el contrario, creo que la atracción o el interés social por el delito sí justifica y explica razonadamente por qué las personas quieren leer noticias sobre el delito. Esta atracción no es novedosa, digamos, ya por ejemplo desde el año 1200 no se decía que en el teatro y en cuentos populares y mitos a través de la oralidad se transmitían narraciones sobre delincuentes, ¿no? Desde el 1200 hasta el 1500 surgen las baladas, las canciones como forma de hacer referencia a delitos, a delincuentes, ¿no? Que hoy, por ejemplo, en el hip hop se mantiene, ¿no? Esta referencia a delincuentes. Ustedes han visto los raperos con sus tatuajes de vida delincuente tipo Tupac, ¿no? Y demás. Claro, cuando los medios impresos entre 1400 y 1700, digamos, empiezan a tomar su auge, reemplazan a estas baladas como medio de comunicación o información sobre la comisión de delitos, ¿no? Claro, obviamente no tienen, en esa época pues era un medio de comunicación limitado a pequeñas audiencias porque obviamente no tenía la circulación que tiene, por ejemplo, un periódico hoy en día. Luego ya, digamos, por ejemplo, en 1860 se empieza a hablar sobre cómo las novelas de detectives explotan el interés de las personas en los delitos, ¿no? Todas estas novelas sobre los detectives, Sherlock Holmes
y demás, ¿no? Pues buscan explotar económicamente el interés que genera en la persona la idea de la comisión de delitos y, digamos, se dramatiza el delito y se vuelve una forma de entretenimiento. Siguiente, por favor. En el siglo XX, digamos, a comienzos del siglo XX, la radio surge como una forma también de entretenimiento, es decir, se explota a través de las novelas la comisión de delitos, ¿no? Luego las películas también fueron la primera forma audiovisual de explotación del delito. En esa época obviamente hubo preocupación porque se daba o se interrogaba sobre si no se estaba glorificando al delincuente, ¿no? Porque se presentaba obviamente al delincuente como esa persona atractiva en el sentido que era intrigante, misterioso, etc. También en la década del 30 del siglo XX surgen los cómics, ¿no? Donde presentan la lucha entre el crimen y la justicia, ¿no? El superhéroe que acaba contra el delito, ¿no? Luego ya la televisión se desarrolla, digamos, a mediados del siglo XX y se convierte en una forma, digamos, en la forma predominante de información sobre el delito. Empiezan a surgir programas que se ocupan de informar sobre la comisión de delitos, ¿no? Luego las videograbadoras permiten incluso ya acceder a contenidos sin necesidad de depender del horario de transmisión del programa, ¿no? Ya era posible ver lo que uno quisiera ver, podía uno grabar el programa y verlo cuando quisiera. Los videojuegos también, que han surgido un papel importante, ¿no? Como juegos como Grand Theft Auto, donde usted básicamente es un delincuente y se dedica a cometer delitos y hurtos, ¿no? Es decir, fíjense que hay una atracción por la sociedad por las formas de conducta delictiva. Siguiente, por favor. Los programas de televisión, fíjense la popularidad de series como CSI, Law and Order, que llevan 20 temporadas, 21 temporadas, ¿no? Con básicamente el mismo formato, una y otra vez es como una novela de crimen, ¿no? El delito lo descubren, ¿no? Y sin embargo ya generaba un montón de spin-offs, ¿no? O sea, un montón de shows que se salen de CSI, hay CSI Miami, CSI no sé qué, falta CSI Bogotá. Pero tenemos programas de telerrealidad como Cops que informan sobre cómo la gente persigue a los delincuentes. También incluso tenemos programas de canales dedicados exclusivamente a los delitos como es Investigation Discovery, ¿no? Que muestra todo el día las investigaciones sobre delitos y cómo atrapan a los asesinos. En los sitios web se venden tarjetas o objetos de asesinos seriales. Usted puede conseguir tarjetas y se venden carísimos, ¿no? Objetos pertenecientes a Ted Bundy o a Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, se venden por 15, 20 millones de pesos. El internet ahora en día obviamente permite el acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a este tipo de información, ¿no? Y claro, la idea básica es que supuestamente la gente se siente atraída a todo este tipo de narrativas bajo la idea de que hay un orden social constituido, el delincuente lo altera y luego viene la justicia y repara el orden. Pero fíjense que en la realidad eso no pasa porque la mayoría de conductas punibles quedan en la impunidad. Entonces eso no sería una explicación al respecto. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de este cubrimiento noticioso que es bastante amplio? Pues es el surgimiento de actitudes ciudadanas punitivas. ¿Y qué son las actitudes ciudadanas punitivas? Pues realmente uno no puede hablar monolíticamente y decir que la ciudadanía siempre de manera permanente está dispuesta al aumento del derecho penal, pero es decir, sería necesaria verificación empírica, pero uno puede decir que una actitud ciudadana punitiva es cuando en un momento determinado, en un espacio fijo, se puede decir que la población de manera predominante apoya el uso del derecho penal como único instrumento para hacer frente a cualquier tipo de conflicto social. Esa actitud ciudadana punitiva, ¿de dónde surge? Es impulsada definitivamente por el exceso en los medios de comunicación. En la medida que los medios de comunicación informan y dan una visión distorsionada de la criminalidad, pues obviamente eso hace surgir ese tipo de actitudes punitivas. Yo el otro día miraba noticias, un tipo que se quejaba porque el gobierno no permitía matar a los ladrones, que decía que la ley, el gobierno debía sacar una ley que permitiera matar a los delincuentes, porque claro, fíjense que el hurto se ha convertido en este momento en la preocupación principal en Bogotá. Ahora, asimismo, estas actitudes ciudadanas punitivas tienen como consecuencia el surgimiento de la punitividad. Por razones de tiempo y espacio no me puedo ocupar. Ahí sí me voy a hacer una autopublicidad, tengo un libro publicado sobre el tema, los invito a leer, está gratis, no me va a beneficiar económicamente, pero el punto está en que yo no creo en todas las expresiones de populismo penal, populismo punitivo, etcétera. Creo que no es satisfactorio su uso porque el populismo es un concepto que desde la ciencia política no hay claridad sobre cuál es su contenido y cuáles son sus límites. Yo por eso planteo el uso de la expresión punitividad, que hace referencia a cuando un actor social o un grupo social busca para proteger sus intereses el uso del derecho penal, aprovechándose del prestigio que tiene el derecho penal en la sociedad como medio de solución para cualquier tipo de conflicto social. Y esta instrumentalización generalmente se hace aprovechándose de una víctima que se idealiza, ¿no? La idealización de la víctima siempre es pura e inocente, y entonces obviamente el delincuente satanizado es el peor ser humano del mundo, y obviamente se hacen propuestas para proteger intereses propios. Siguiente, por favor.
La simbólica de gestión, que hace referencia cuando hay servidores públicos que tienen dentro de sus competencias hacer frente al delito y para demostrar que tienen capacidad de gestión, plantean propuestas de reforma punitiva, como es frecuente, por ejemplo, con generales de policía, que siempre dicen que el problema del delito es que las penas no son lo suficientemente altas, o el fiscal general de la nación, los fiscales generales de la nación que siempre hacen propuestas de aumento de las penas. La punitividad económica, que es cuando agentes económicos buscan proteger sus intereses, ¿no? Ejemplos sencillos como por ejemplo todas las discográficas que buscan el aumento de las penas para las violaciones a los derechos de autor. Y por último, la punitividad electoral, que está asociada a personas que buscan fungir en cargos de elección popular y que obviamente bajo la idea del discurso de que sea duro con el crimen, presentan propuestas de reforma punitiva porque socialmente quien no presenta ese tipo de propuestas es visto como un candidato débil que no tiene la capacidad de hacer frente al delito, ¿no? Siguiente, por favor. En Colombia quiero hacer una mención sucinta a dos casos paradigmáticos donde podemos ver casos de punitividad. No puedo por tiempo explicar todo, pero sí quiero centrarme en los tres motivos principales que se expusieron para aprobar estas leyes. El primer caso es el de Rosalvira Celi, una mujer que fue víctima de un acceso carnal violento y que fue después asesinada de una forma brutal, ¿no? Y este caso fue el que sirvió como punto de referencia para la aprobación de la ley hoy de feminicidio, que es la ley 1761 de 2015. Las tres razones principales para esta ley, dentro de su exposición de motivos: una ley que fue impuesta obviamente tan pronto fue cometido el homicidio de Rosalvira Celi, que se volvió muy mediático, no sabemos por qué hay un caso en especial se vuelve tan mediático y otros no, porque el caso de Rosalvira Celi no es el peor que ocurrió en Colombia, ni fue el primero, sin embargo es un caso que se volvió muy famoso. Entonces este caso que llevó, se decía que era necesario para contribuir a desarticular los imaginarios de violencia del hombre contra la mujer, como si la educación no fuera o no tuviera mayor capacidad que el derecho penal. Obviamente a través del derecho penal no se van a cambiar las ideas machistas que pueden tener las personas en relación con las mujeres. Segundo, siempre se habla en estos tipos de proyectos de ley que hay una situación en descontrol, o sea, el homicidio en contra de las mujeres en ese momento estaba en descontrol. Sin embargo, revisadas las cifras de los últimos 14 años, se ve que las cifras eran estables, es decir, había periodos donde habían aumentado, así como hubo periodos en los que disminuyó su comisión, pero nunca hubo un incremento que justificara la intervención a través de la modificación del derecho penal. Siguiente, por favor. También siempre se asocia a este tipo de proyectos la impunidad, es decir, la situación de impunidad de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, nunca se aclara cómo el simple aumento de las penas va a lograr acabar con la impunidad, cuando es evidente que la impunidad es una situación que depende del funcionamiento del sistema penal y no de las leyes. Siguiente, por favor. El otro caso que quiero mencionar es el caso de la ley 1773 de 2016, que yo llamo la corrosión del derecho penal, porque es mediante la cual se criminalizó el ataque con sustancias corrosivas, que incluso lleva a extremos en los que tiene más pena causar una lesión con una sustancia corrosiva que matar a una persona dolosamente. Este caso fue fruto de un ataque de que fue víctima Natalia Ponce, que no fue ni la primera mujer atacada, ¿no? Ni fue el ataque más grave. Sin embargo, el caso se volvió mediático, ofrecieron hasta una recompensa de 75 millones de pesos, que hasta incluso la misma víctima dijo: yo no entiendo por qué ofrecen tanto dinero por mi caso, cuando a veces por información sobre el homicidio de un policía ofrecen 10 millones. Entonces, este caso tiene también lo mismo, ¿no? El supuesto incremento del ataque con ácidos. Sin embargo, al revisar las cifras de los últimos 15 años, se observa que los ataques con ácidos se han mantenido estables, no tienen una tendencia ni al aumento ni a la disminución, son cifras más o menos estables. En promedio estamos hablando de unos 120 ataques con ácido al año. Y también se descubre que es falso la idea de que son las mujeres son las víctimas mayoritarias. Hombres y mujeres por igual son víctimas de este tipo de ataques. También se habla sobre el carácter grave e irreparable de las consecuencias. Por supuesto, las consecuencias son graves, no se desconocen, pero no es la única forma de conducta que puede generar ese tipo de consecuencias, como lo enseña, por ejemplo, utilizar combustible a una persona y prenderle fuego. Siguiente, por favor. Asimismo, se utilizaba como argumento, y es tradicional en este tipo de casos, hacer referencias a otros países. Se hablaba que la situación en Afganistán, en Pakistán, en la India, en Bangladesh, cuando no se entiende cuál es la referencia, cuando es entre Colombia y esos países, digamos, no podríamos hablar de una identidad política, cultural y demás. No son modelos normativos. E incluso poniéndole una referencia, en Inglaterra en este momento están experimentando lo que sí se ha llamado un aumento significativo en los ataques con ácido, ¿no? Lo que pone presente que el problema no depende del desarrollo económico de los países, sino es otra cuestión. Es decir, es necesario indagar más sobre por qué ocurre esto. Y también se indagaba sobre el tema de la impunidad, es decir, la impunidad se va a acabar con la criminalización de los ataques con ácido de manera independiente.
Obviamente la experiencia está demostrando que los ataques se siguen presentando y que este aumento de las penas no ha servido y no ha servido para nada. Para concluir, ¿existe interés en conocer sobre la comisión de delitos? Sí. ¿Por qué será necesario indagar qué es lo que realmente hace que las personas sientan tanto interés? ¿Por qué les gusta conocer sobre los detalles sórdidos de los delitos? Y la consecuencia de esto, sin embargo, es que los medios de comunicación pues, notician de manera excesiva sobre los delitos, distorsionan la realidad del delito en las sociedades y esto sirve como caldo de cultivo ideal para punitividad, es decir, para manifestaciones de punitividad donde se hacen propuestas que no sirven para absolutamente nada, hacen un uso simbólico del derecho penal y que le permiten al Estado limpiarse las manos y no implementar políticas públicas que tengan la capacidad de incidir en la disminución de este tipo de comportamiento. Por razones de tiempo pues no puedo expandirme un poco más, igual les agradezco por su atención y muy amable.